Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una de las joyas ocultas de la literatura de terror gótico sureño, Los Elementales de Malcolm McDowell. Publicada originalmente en 1981, esta novela de culto nos transporta a las cálidas y a la vez inquietantes costas de Alabama, donde tres antiguas casas victorianas se alzan solitarias en una playa abrasadora. Tras el funeral de la matriarca Marian Savage y un extraño ritual funerario, las familias McCray y Savage deciden pasar el verano en Beldame, ese remoto enclave costero. Dos de las casas son habitables, pero la tercera está siendo devorada lentamente por la arena y entre sus paredes acecha algo desconocido y aterrador. Algo que ha perseguido a varios miembros de la familia durante años y que parece listo para atacar nuevamente. McDowell, reconocido guionista de películas como Beetlejuice y El extraño mundo de Jack, nos ofrece en esta obra una magistral combinación de construcción de personajes, humor negro y terror atmosférico que ha hecho que autores como Stephen King lo califiquen como el escritor más refinado de los Estados Unidos. En el episodio de hoy, analizaremos los 10 puntos clave de esta novela de terror y veremos cómo sus temas resuenan en nuestra vida contemporánea. Empecemos. El primer elemento destacable de Los Elementales es cómo McDowell transforma el escenario, Beldame y sus tres casas victorianas, en un personaje más de la historia. A diferencia de la tradición gótica que asocia el terror con la oscuridad y la penumbra, McDowell logra que temamos a la luz cegadora del sol, al calor sofocante y a la arena omnipresente. Esta playa aislada del Golfo de Alabama se convierte en un microcosmos opresivo donde el clima extremo, ya sea el calor abrasador o las tormentas repentinas, refleja la intensidad de las fuerzas sobrenaturales que habitan el lugar. La arena invasiva que va devorando progresivamente la tercera casa simboliza el implacable avance de lo sobrenatural en nuestras vidas. ¿No les recuerda esto a nuestra propia existencia contemporánea? Vivimos rodeados de entornos que moldean nuestro comportamiento y estado mental. Pensemos en los espacios urbanos claustrofóbicos, en los edificios de oficinas con iluminación artificial constante, o en las casas inteligentes donde la tecnología omnipresente parece cobrar vida propia. Al igual que los personajes de McDowell, muchas veces sentimos que nuestro entorno físico tiene una voluntad propia que nos controla sutilmente. El genio de McDowell radica en mostrarnos que el verdadero horror no necesita ocultarse en las sombras, puede estar a plena luz del día, en la belleza aparentemente inocua de una playa soleada. Es un recordatorio de que la amenaza no siempre viene de lo desconocido sino de lo familiar que de repente se vuelve extraño, un fenómeno que los psicólogos denominan lo inquietante o das unheimliche. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces un espacio familiar, nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, incluso nuestra ciudad, se ha transformado repentinamente en algo amenazante? McDowell nos recuerda que los espacios que habitamos tienen su propia personalidad y, a veces, sus propias intenciones. El segundo aspecto fascinante de Los Elementales es su exploración de las dinámicas familiares disfuncionales y los secretos que se transmiten de generación en generación, algo que sigue siendo tremendamente relevante en nuestra sociedad actual. Las familias McCray y Savage están unidas por lazos de sangre y matrimonio, pero también por un oscuro pasado compartido. La novela comienza con un ritual funerario perturbador que ya nos indica que estas no son familias convencionales. McDowell utiliza el terror sobrenatural como metáfora de los traumas familiares que se heredan y las dinámicas tóxicas que se repiten en cada generación. Es particularmente reveladora la relación entre Lucre McCray y su hija adolescente India, así como la influencia de la difunta matriarca Marian Savage, cuya presencia maligna sigue afectando a la familia incluso después de su muerte. El escalofriante estribillo que se repite en la novela, "Las madres Savage se comen a sus hijos", nos habla de relaciones maternofiliales distorsionadas y destructivas. ¿No es esto un reflejo de muchas familias actuales? Los traumas no procesados, los secretos familiares y los patrones de comportamiento dañinos continúan transmitiéndose de padres a hijos. En la era de las redes sociales y la aparente transparencia, seguimos ocultando nuestras verdaderas dinámicas familiares tras fachadas de normalidad, tal como las elegantes casas victorianas de Beldame ocultan horrores inimaginables. La genialidad de McDowell está en mostrar que a veces lo que más tememos no es lo sobrenatural, sino enfrentar las verdades de nuestra propia familia. ¿Cuántos de nosotros hemos evitado hablar de ciertos temas en reuniones familiares? ¿Cuántos cargamos con los fantasmas de expectativas, recriminaciones o culpas transmitidas por nuestros padres o abuelos? Al igual que los personajes de la novela, todos tenemos habitaciones cerradas en nuestras historias familiares que preferimos no abrir, por miedo a lo que podamos encontrar dentro.
El tercer aspecto destacable de los elementales es cómo McDowell utiliza lo sobrenatural para explorar los miedos colectivos arraigados en la sociedad sureña americana, un enfoque que sigue siendo relevante en nuestra cultura contemporánea. En Beldame, las entidades que habitan la tercera casa, aquella que está siendo devorada por la arena, no son simplemente fantasmas convencionales. McDowell se aleja de los clichés del género y nos presenta fuerzas primordiales vinculadas a la naturaleza misma del lugar. Estos elementales representan un tipo de horror más antiguo y primitivo, un horror que está entrelazado con el paisaje y la historia de la región. Odessa, la empleada afroamericana con capacidades paranormales, juega un papel crucial al conectar este mundo sobrenatural con la realidad cotidiana. Su presencia en la novela también nos habla de la compleja relación racial en el sur de Estados Unidos, donde las tradiciones africanas y el folclore local se entremezclan creando un rico tapiz cultural que McDowell utiliza magistralmente para aumentar la tensión narrativa. ¿No es esto similar a cómo nuestros propios miedos colectivos se manifiestan hoy en día? Pensemos en las leyendas urbanas contemporáneas, en las teorías conspirativas que se viralizan en redes sociales, o en las ansiedades colectivas sobre pandemias, desastres climatológicos o colapsos sociales. Al igual que los personajes de McDowell, proyectamos nuestros miedos inconscientes en entidades o fuerzas que parecen estar más allá de nuestro control. La genialidad del autor reside en cómo integra lo sobrenatural con lo mundano. Los elementales no son entes completamente ajenos a este mundo, son, en cierto modo, una extensión extrema de la naturaleza que los personajes ya conocen. Del mismo modo, nuestros miedos contemporáneos no suelen ser completamente irracionales, sino versiones distorsionadas y amplificadas de preocupaciones reales. India, la adolescente que visita Beldame por primera vez, representa al lector en este descubrimiento. A través de sus ojos, experimentamos la gradual revelación de lo sobrenatural en lo cotidiano, recordándonos que a veces lo más aterrador no es lo que se oculta en las sombras, sino lo que ha estado frente a nosotros todo el tiempo, esperando a ser reconocido. El cuarto elemento distintivo de los elementales es el uso magistral que hace McDowell del humor negro como contrapunto al horror, una técnica que refleja cómo usamos la ironía y el sarcasmo para enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida diaria. A lo largo de la novela, encontramos diálogos mordaces, situaciones absurdas y personajes excéntricos que proporcionan un alivio cómico en medio de la creciente tensión. Este humor ácido no disminuye el efecto del terror, por el contrario, lo intensifica al crear un contraste violento entre lo cómico y lo macabro. Big Barbara, la madre de Luke, es quizás el personaje que mejor encarna esta dualidad. Su actitud despreocupada, su alcoholismo funcional y sus comentarios cáusticos funcionan como un escudo contra la realidad aterradora que la rodea. Sin embargo, bajo esa fachada de despreocupación, se oculta un profundo conocimiento y temor de lo que realmente acecha en Beldame. ¿No utilizamos también nosotros el humor negro para lidiar con nuestros propios horrores cotidianos? En la era de los memes y el humor cínico de Internet, hemos perfeccionado el arte de reírnos de nuestras ansiedades, miedos y traumas. El humor se ha convertido en una herramienta de supervivencia emocional en un mundo cada vez más complejo e incierto. La habilidad de McDowell para equilibrar el horror con el humor nos muestra que ambos son caras de la misma moneda. El humor negro nos permite procesar lo aterrador, darle forma y, en cierto modo, domesticarlo. Es una válvula de escape que nos ayuda a mantener la cordura cuando nos enfrentamos a situaciones que, de otro modo, serían insoportables. Esta fusión de terror y comedia es lo que hace que Los Elementales trascienda el género y se convierta en un comentario más amplio sobre la condición humana. Nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, la capacidad de reírnos, de nosotros mismos, de lo absurdo de nuestra situación, puede ser nuestra salvación. Como dice Dauphin Savage en la novela, a veces la única forma de sobrevivir a lo verdaderamente horrible es encontrar en ello lo ridículo, lo absurdo, lo irónicamente divertido. Es una lección que todos podríamos aplicar cuando nos enfrentamos a nuestros propios elementales personales. El quinto aspecto fascinante de Los Elementales es cómo McDowell mantiene una deliberada ambigüedad sobre la naturaleza exacta de los entes sobrenaturales que habitan Beldame, una técnica que resuena profundamente con nuestra actual era de interpretaciones múltiples y verdades subjetivas. A lo largo de la novela, nunca se nos explica completamente qué son exactamente los elementales, de dónde vienen o por qué existen. ¿Son manifestaciones de la naturaleza? ¿Espíritus vengadores? ¿Entidades interdimensionales? ¿O tal vez proyecciones psicológicas de los miedos colectivos de la familia? McDowell sabiamente evita dar respuestas definitivas, permitiendo que el lector construya su propia interpretación.
Esta ambigüedad no es una debilidad sino una fortaleza narrativa. Al no categorizar o definir completamente lo sobrenatural, McDowell logra que resulte más inquietante. Lo desconocido siempre es más aterrador cuando permanece parcialmente inexplicado, dejando espacio para que nuestra imaginación complete los detalles más perturbadores. ¿No es esto un reflejo de nuestra propia experiencia contemporánea? Vivimos en una era donde la certeza absoluta parece cada vez más escurridiza. Las redes sociales nos bombardean con narrativas contradictorias, la ciencia evoluciona constantemente revisando sus propias conclusiones, y las fronteras entre realidad y ficción se difuminan con tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad virtual. La genialidad de McDowell está en comprender que la ambigüedad no disminuye el impacto emocional de lo sobrenatural, por el contrario, lo intensifica. Cuando India ve figuras en las ventanas de la tercera casa o cuando objetos se mueven inexplicablemente, no necesitamos una teoría completa sobre fantasmas o dimensiones paralelas para sentir escalofríos. La incertidumbre es precisamente lo que hace que estas experiencias resulten tan perturbadoras. En nuestra vida cotidiana, también nos enfrentamos a situaciones ambiguas que no podemos explicar completamente, coincidencias improbables, intuiciones que resultan acertadas, sueños premonitorios, o simplemente esa sensación de que algo no está bien en una habitación vacía. McDowell nos recuerda que aprender a convivir con la ambigüedad, en lugar de buscar desesperadamente certezas absolutas, puede ser una forma de sabiduría. El sexto elemento destacable de los elementales es el uso magistral que hace McDowell de la casa encantada como metáfora del inconsciente colectivo familiar, un símbolo que continúa resonando poderosamente en nuestra cultura contemporánea. La tercera casa de Beldame, aquella que está siendo progresivamente devorada por la arena, funciona como un receptáculo físico de los secretos, traumas y miedos reprimidos de generaciones de la familia Savage. Sus habitaciones cerradas, pasillos serpenteantes y espacios ocultos representan las zonas oscuras de la psique familiar, aquellos recuerdos y experiencias que han sido enterrados pero no resueltos. Esta metáfora arquitectónica del inconsciente no es nueva, pensemos en la obra de Edgar Allan Poe, pero McDowell la renueva añadiendo elementos específicos del sur norteamericano, el calor sofocante que distorsiona la percepción, la arena invasiva que borra límites, las tormentas repentinas que alteran el paisaje. Todos estos elementos naturales interactúan con la estructura física de la casa, creando un espacio que es simultáneamente real y simbólico. ¿No reflejan nuestros propios hogares aspectos de nuestro inconsciente colectivo familiar? Los objetos heredados con historias que no comprendemos completamente, las habitaciones que mantienen la energía de quienes las habitaron antes, las tradiciones familiares cuyo origen hemos olvidado pero seguimos practicando. Nuestras casas son, en cierto modo, archivos vivos de nuestra historia psicológica. La brillantez de McDowell reside en mostrar cómo este inconsciente colectivo puede manifestarse de formas tangibles y aterradoras. Cuando los personajes exploran la tercera casa, están literalmente adentrándose en el subconsciente familiar, enfrentándose a verdades dolorosas que han sido reprimidas durante generaciones. En nuestra era de terapia familiar, trauma intergeneracional y psicología profunda, esta metáfora resulta sorprendentemente moderna. Muchos de nosotros emprendemos viajes similares, excavando en nuestras historias familiares para comprender patrones destructivos, sanar heridas heredadas o simplemente conocernos mejor a nosotros mismos. Al final, la pregunta que plantea McDowell es inquietante: ¿qué sucede cuando finalmente abrimos esas puertas cerradas del inconsciente familiar? ¿Encontraremos liberación o, como los personajes de la novela, nos enfrentaremos a horrores que hubiera sido mejor dejar enterrados en la arena del olvido? El séptimo aspecto fascinante de los elementales es cómo McDowell presenta la infancia y la vejez como estados liminales, periodos de transición donde la percepción de lo sobrenatural se intensifica, un concepto que tiene profundas implicaciones en nuestra comprensión de las diferentes etapas de la vida. En la novela, los personajes que más claramente perciben a los elementales son India, una adolescente de 13 años, y Odessa, una mujer mayor. Ambas se encuentran en los extremos del espectro vital. India está en la transición de la niñez a la adultez, mientras que Odessa se aproxima al final de su vida. Esta posición liminal las hace más receptivas a las fuerzas sobrenaturales que habitan Beldame. McDowell juega continuamente con esta dualidad entre inocencia y experiencia. India, con su mezcla de curiosidad infantil y naciente madurez, puede ver más allá de las convenciones sociales que cegan a los adultos. Su perspectiva fresca le permite percibir anomalías que los demás racionalizan o ignoran.
Por otro lado, Odessa, con la sabiduría acumulada de toda una vida y su profunda conexión con tradiciones ancestrales, comprende la verdadera naturaleza de los elementales mejor que cualquier otro personaje. ¿No refleja esto nuestra propia experiencia contemporánea? En nuestra sociedad, tendemos a descartar tanto la imaginación de los niños como las supersticiones de los ancianos, considerando las fantasías sin fundamento. Sin embargo, cada vez más estudios en psicología del desarrollo y neurociencia sugieren que tanto la mente infantil como la mente envejeciente pueden acceder a tipos de percepción y cognición que difieren de la racionalidad adulta convencional. La genialidad de McDowell reside en su representación de estos estados liminales no como debilidades sino como fortalezas. La capacidad de India para ver lo que los adultos no pueden ver no es un defecto infantil que superará con la madurez, sino una forma de lucidez que probablemente perderá al crecer. Del mismo modo, la profunda comprensión de Odessa sobre los elementales no es simple superstición, sino una sabiduría nacida de décadas de observación y experiencia. En nuestra cultura obsesionada con la productividad y la racionalidad de la mediana edad, los elementales nos invita a reconsiderar el valor de estas perspectivas liminales. Quizás, como sugiere McDowell, hay verdades que solo pueden ser percibidas cuando nos encontramos en los umbrales, en las transiciones, en los espacios intermedios de la vida. El octavo elemento destacable de los elementales es cómo McDowell se inserta magistralmente en la rica tradición del gótico sureño mientras simultáneamente la renueva y moderniza, creando una obra que dialoga tanto con el pasado literario como con las preocupaciones contemporáneas. El gótico sureño, esa peculiar variante de la literatura de terror que florece en los estados del sur de Estados Unidos, se caracteriza por su exploración de familias disfuncionales, casas decadentes, secretos enterrados y el peso del pasado histórico. Autores como Flannery O'Connor, William Faulkner, Tennessee Williams y Carson McCullers establecieron las bases de este subgénero, combinando el horror psicológico con una aguda crítica social. McDowell, nacido y criado en Alabama, absorbe estos elementos pero los recontextualiza para la década de 1980. Su enfoque no es nostálgico sino crítico, examina las tradiciones sureñas, las jerarquías sociales y las tensiones raciales con una mirada que es simultáneamente íntima y distanciada. El personaje de Looker McCrae, que ha escapado al norte pero se ve obligado a regresar al sur, encarna esta perspectiva dual. ¿No se parece esto a nuestra propia relación ambivalente con nuestras raíces y tradiciones? En un mundo globalizado donde las identidades locales parecen disolverse, muchos sentimos una mezcla de atracción y repulsión hacia nuestros orígenes culturales. Queremos escapar de sus limitaciones pero nos sentimos atraídos por su familiaridad y profundidad. La brillantez de McDowell está en su capacidad para honrar la tradición literaria del gótico sureño mientras simultáneamente la subvierte. Su prosa clara y directa, su humor mordaz y su disposición a explorar temas tabú como el incesto y el racismo lo separan de sus predecesores más solemnes y ornamentados. Los elementales no es una simple imitación de O'Connor o Faulkner, es una reinvención del gótico sureño para una nueva era. Este enfoque de McDowell hacia la tradición literaria nos ofrece una valiosa lección sobre cómo relacionarnos con nuestro propio patrimonio cultural. Podemos respetar y aprender de lo que vino antes sin quedar atrapados en la mera repetición. Podemos, como hace McDowell, tomar los elementos más valiosos del pasado y transformarlos en algo nuevo y relevante para nuestro tiempo. En un momento en que las tradiciones culturales en todo el mundo se enfrentan a desafíos de relevancia y autenticidad, los elementales nos muestra cómo la innovación dentro de la tradición puede crear obras que son simultáneamente respetuosas del pasado y vibrantes en el presente. El noveno aspecto fascinante de los elementales es el uso simbólico que hace McDowell de la arena como representación de fuerzas inexorables que poco a poco invaden nuestras vidas, un poderoso símbolo que resuena profundamente con muchas de nuestras ansiedades contemporáneas. En Beldame, la arena no es simplemente un elemento del paisaje, es una presencia casi viva con voluntad propia. A lo largo de la novela, vemos cómo invade lenta pero implacablemente la tercera casa, penetrando por las rendijas, acumulándose en los rincones, enterrando habitaciones enteras. Esta invasión gradual pero inevitable crea una sensación de sofocamiento y claustrofobia que intensifica el horror atmosférico de la historia. Lo genial del simbolismo de McDowell es su versatilidad interpretativa. Por un lado, la arena puede representar el paso del tiempo, esa fuerza que erosiona nuestras construcciones físicas y psicológicas, que entierra nuestros recuerdos y eventualmente nos reclama a todos. Por otro lado, puede verse como la manifestación física de secretos familiares que, por más que intentemos contenerlos, siempre encuentran el modo de filtrarse y salir a la superficie. ¿No es esto un reflejo perfecto de muchas de nuestras ansiedades actuales?
Vivimos rodeados de arenas metafóricas que amenazan con invadir nuestros espacios vitales, la sobrecarga informativa que se filtra a través de nuestros dispositivos electrónicos, el cambio climático que altera lentamente nuestros entornos, la gentrificación que transforma nuestros barrios, o incluso el envejecimiento biológico que modifica gradualmente nuestros cuerpos. La brillantez de McDowell reside en haber elegido un símbolo tan mundano como la arena y haberlo transformado en algo inquietante. No necesita monstruos extraordinarios ni artefactos mágicos, la simple omnipresencia de la arena común, con su capacidad para infiltrarse en los espacios más herméticos, resulta suficientemente aterradora cuando se presenta como una fuerza con intenciones propias. En nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces nos hemos sentido como los habitantes de esa casa en Beldame, tratando desesperadamente de mantener a raya fuerzas que, sabemos en el fondo, eventualmente nos superarán? La arena de McDowell nos recuerda nuestra fragilidad frente a procesos lentos pero inexorables, sean estos naturales, sociales o psicológicos. El décimo y último punto clave de los elementales es su exploración de cómo el enfrentamiento directo con el horror puede ser un catalizador para la transformación personal, un tema profundamente relevante en nuestra sociedad actual donde frecuentemente evitamos confrontar nuestros miedos más profundos. A lo largo de la novela, vemos cómo varios personajes evolucionan significativamente tras sus encuentros con los elementales. Endia, quizás el personaje que experimenta la transformación más notable, comienza como una adolescente neoyorquina típica y termina desarrollando una comprensión mucho más profunda tanto de sí misma como de las fuerzas sobrenaturales que la rodean. Su crecimiento no viene de evitar el horror sino de enfrentarlo directamente, aceptando su realidad y encontrando formas de coexistir con él. De manera similar, Luker McCrae, quien ha pasado años huyendo de sus experiencias traumáticas en Beldame, solo logra una medida de paz cuando finalmente regresa y confronta sus miedos de la infancia. Su arco narrativo sugiere que la huida perpetua de lo que nos aterroriza solo posterga el inevitable enfrentamiento y nos mantiene en un estado de desarrollo suspendido. ¿No es esto un reflejo de nuestras propias luchas psicológicas contemporáneas? En una era caracterizada por la ansiedad generalizada, la evitación se ha convertido en una estrategia común. Bloqueamos, silenciamos, cancelamos o simplemente ignoramos lo que nos perturba, creando burbujas de confort que, aunque temporalmente reconfortantes, obstaculizan nuestro crecimiento personal. La genialidad de McDowell está en mostrarnos que el verdadero crecimiento no viene de evitar lo que tememos sino de encontrar el valor para confrontarlo. No se trata de una confrontación temeraria ni suicida, sino de un acercamiento gradual y consciente que nos permite integrar esas experiencias perturbadoras en nuestra comprensión del mundo. Al final de la novela, los personajes no han derrotado a los elementales, esas fuerzas primordiales siguen existiendo, pero han aprendido a reconocerlos, comprenderlos y establecer una relación más equilibrada con ellos. Esta aceptación de la coexistencia con lo que nos aterroriza, en lugar de la fantasía de su eliminación total, representa una forma mucho más madura y realista de enfrentar los horrores de la vida. En nuestra propia existencia, todos tenemos nuestros elementales personales, traumas, miedos, inseguridades o aspectos sombríos de nuestra personalidad. McDowell nos sugiere que quizás el verdadero valor no está en pretender que no existen o en esperar eliminarlos completamente, sino en aprender a reconocerlos, comprenderlos y, finalmente, integrarlos en una visión más completa y auténtica de nosotros mismos y del mundo que habitamos. En conclusión, Los Elementales de Malcolm McDowell nos ofrece mucho más que una simple historia de terror. Es una exploración profunda de cómo los espacios que habitamos influyen en nuestra psique, cómo las dinámicas familiares pueden ser tan aterradoras como cualquier fenómeno sobrenatural, y cómo el verdadero horror a menudo reside en lo cotidiano. Esta novela, considerada una obra maestra del gótico sureño, nos muestra que el género de terror puede ser un vehículo poderoso para examinar las complejidades de la condición humana. McDowell, con su estilo directo pero poético, su humor negro y su habilidad para crear atmósferas opresivas, nos invita a mirar más allá de la superficie de nuestras vidas aparentemente normales y a encontrar lo extraño en lo familiar. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante libro Los Elementales de Malcolm McDowell. A pesar de que hemos destacado algunos de sus temas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y sumergirse en la inquietante atmósfera de Beldame y sus habitantes, tanto vivos como de otra naturaleza. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a esta joya del terror literario. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes.
Esta es una lectura indispensable para los amantes del terror psicológico y atmosférico. Hasta el próximo episodio de Obcast.